Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo andan? Yo soy Mauro Lino y estamos en el episodio 5 de Squid Game. Vamos a ver qué pasó con la cuerda. La cara de loca que tiene... Justo, pero ya. 67. Ya. Sí. No les den tiempo para que respiren. Uy, a uno se le salió una alpargata. Vayan. Me gustó mucho esa cara. Cara, estoy a punto de matar a varias personas. Es tremendo porque esto es asesinato. ¿Y ahora? ¡Ey! ¡Cortá! La cara del viejito. Tremendo. Tremendo porque esa gente murió porque vos viviste. ¿Y qué van a quedar? ¿30 personas nada más? No me acuerdo cuántos eran. O 40 por ahí. 당신이 지금 살아서 혀를 놀리고 있는 건 저 할아버지랑 막판에 기가 막힌 잔머리. Sí. Me gusta que sea una chica agradecida. 넌 오늘 십자가에 못 박힌 사람들의 통곡이 들리지 않느냐? Por suerte no. 우린 그들의 희생과 피로 또 하루를 살아남았다. 주님의 선택에 감사하며 기도를 올리는 것이다. 지랄. 지 손으로 죽여놓고. 많은 인간들을 주님 곁으로 보내드렸습니다. No lo hagas enojar. 앞으로 더 많은 인간들을 주님 곁으로 보낼 수 있도록 힘을 주시옵고. 아니면 조용히 가. Déjalo que haga lo que necesite. Creo que en este punto es como que bueno, querés rezar, reza. 너 이름이 뭐냐? 이름은 알아서 뭐하게. 이런 건 뭐하겠냐? 굳이? 그러지 마. 나 좀 내버려둘래. 나한테 먼저 와서 말 건 건데. Sí, estoy acá porque vos me llamaste. Dormí con un ojo abierto. Me llama la atención para qué las cajas si los van a cremar. Yo pensé que les iban a mandar tipo esas cajas a las familias. Bueno, esto es ilegal. Dentro de lo ilegal que es todo lo ilegal que está ilegalmente sucediendo. Porque necesitas cuerpos vivos para hacer trasplantes. Algunos órganos en particular. Sí, 40. 뭐야 완전 멋진 터죠. 아니 어떻게 거기서 그런 생각을 다 했어? 아까는 개소리라고 했잖아. 내가? 막 울면서 미쳤어 개소리하지마 했잖아요. 야, 너 어느 나라에서 샀어? 아니 이런 족보도 모르는 외국 애들 우리 팀에 끼워줘도 되는 거야? 어? 내가 이번 기회에 아주 멤버 정리를 싹 한번. No. 여기 대빵이 누구야? 여기는 그런 거 없어요. Exacto, andate, vieja molesta. 더 좋네. 평등사회. 체격 좋은 놈들만 뽑고. Sí, 그것도 게임 직전에 무슨 게임을 할지 꼭 Exacto. 아는 것처럼. 약한 쪽을 골라서 우리가 먼저 칩시다. 주님 모시는 분이 더 살벌하네. 이미 우리 모두 죄인입니다. vamos a pecar un poco más. 불이 꺼지기 전에 바리케이트를 칩시다. 엄폐물이 있으면 의지가 될 거예요. Vamos a construir un fuerte. 넌 괜찮겠어? 내 팀이라는 저 쓰레기 같은 인간들을 정말 믿는 거야? Pueden ser que sean muy brutos, pero ya estabas rodeados de brutos antes y te traicionaron. 좀 쉬자. 왜요? 방금 좀 쪽수를 줄여놔야. 그냥 쉬자고. ¿Cuánto tiempo tardarán en darse cuenta que no necesitan hacerle caso? Me gusta mucho toda esta música. Es como les dije, parece como una versión tenebrosa tipo Krampus de la Navidad. 그럼 그냥 형이라고 해. 그래도 됩니까? 형은 왜 왔습니까? 여기 돈 없어서. 돈 벌러. No hay mucha vuelta que darle, están todos en la misma. 29번. 어제 어떻게 된 거야? 왜 안 왔어? La voz. 미안.
지난번 잠수 때 내 목숨 구해준 거 그거 갚은 거다. 한 번만 더 이러면 너 아웃이야. Bueno, no se dio cuenta, por suerte. El tema es que no sabe qué está haciendo acá. Necesitamos que sea muy inteligente. ¿Es escáner? 29번. 아, bueno. 나타나셨구만. 이 안에서 우리 같은 잠수를 구하는 게 쉬운 줄 알아? 오늘 배달은 실수하지 마. Buzos. ¿Sabe algo de bucería? 요즘 뉴스 보면 간호조무사니 사무장들이 대신 수술도 하더만. 의사보다도 낫다던데. Están viendo mucho al Doctor Milagro. Despertalos a todos. Ah, no, pará, es un sueño. Ah, ese es el día que murió el amigo. 회사가 어렵다고 다 나가라잖아요. 10년 넘게 일한 회사인데. Oh, ¿y no les dieron indemnización? 애는 곧 태어나고 돈 들어갈 일은 쌓여 있는데 갑자기 나가라고 하니까 대책도 없고. 괜찮으세요? ¿Tiene mucha fiebre? 시체인 줄 알았던 게 갑자기 좀비처럼 벌떡 일어나서 한쪽 눈알이 튀어나온 상태로 날 노려보는데 열을 내려. ¿Le avisaron al resto? 이거 써. 고마워요. 내가 급한 대로 저걸로 때려 죽였지. ¿Era el hermano? 너 뭐야? 기억이 안 나? Era el hermano seguro, porque le faltaba un riñón. 게임 전에는 알려줄 테니까. Me gusta que crea que está en condiciones de amenazar gente. O sea, imagino que es importante, pero la vida de él depende de ellos. Después lo acomodan con la cadena. 위에 가서 게임을 알아봐. 알았어. 이 통로는 비상시에 VIP들을 대피시키려고 만든 거야. 다 빠져나오고 나면 그걸 터뜨려서 여길 Uy. 버리려는 거야. Ok. VIP는 Importante para el futuro. VIPs. Eso significa que hay gente acá viendo y apostando. Es medio un laberinto, así que salvo que... Uy. 누구야 너? 얼굴 좀 볼까? 죽여서 확인할까? 진작에 아직 수습할 수 있어. 어떻게 수습을 해? 날 죽였어? No. 생각해봐. Te necesitamos. 내가 널 왜 죽이겠어? 여기서 참가자가 사라지면 문제가 되지만 병정 하나 사라진 건 아무 문제도 안 돼. 그 공팟 하나가 어딘 줄 알아? 여기 이 안에 있어. 여자였어. 아직 기회가 있어. 너 같은 쓰레기 말을 내가 어떻게 믿지? ¿Será él el hermano? ¿El triángulo? 나도 너랑 똑같은 사람이야. No recuerdo la cara del hermano. No sé si la vimos, la cara del hermano. Como para reconocerlo. 가서 그 얼굴부터 씻자고. Uy. 우리가 돌아가면서 그 짓까지 했는데 설마 남자한테 그랬겠냐고. 못 믿겠으면 명단을 확인해봐. 너도 봤지? 다른 가면 쓰고 있는 사람. ¿Pero lo vas a dejar vivir? ¿Después de todo esto? 이거 너 다 죽게 진짜야. 우리가 한 팀이 되면은 Llévalo, así te lo ganás la confianza. 이 게임 안에선 모두가 평등해. 참가자들 모두가 같은 조건에서 공평하게 경쟁하지. 평등하게 싸워서 이길 수 있는 마지막 기회를 주는 거야. 너희들이 그 원칙을 깼어.
Bueno, me parece que debemos hablar de ciertas cosas al finalizar este video. Upa. Es verdad que eso está conectado con la salida de los VIPs. Y él probablemente sea un VIP. ¿Puede reconocer la bala? ¿O el calibre? Quizás es arma de policías esas. No, la verdad es que no sé cómo funciona. 1999. ¿Hace cuánto que se hace? Aparte no es uno solo por año, parece que son más. Uy. Pobrecito. Es sentir mucha vergüenza. ¿No está en los juegos? ¿Su hermano será uno de los guardias? Bueno, estoy medio confundido con ese final, porque supuestamente lo que él está viendo es la lista de ganadores, pero del 2015, ¿hace cuánto tiempo no habla con su hermano? Eso es lo que no entiendo. Salvo que todos los participantes que hayan sobrevivido, cada vez que se jueguen los juegos, tengan que venir a servir. No lo sé, quizás podría ser eso, quizás hay varios ganadores porque me parece, estoy casi seguro que el último juego va a ser el juego que vimos en el primer episodio, que es el Squid Game. Entonces supuestamente debería haber por lo menos 4 o 5 ganadores. Entonces, si eso llegase a suceder, quizás esos 4 o 5 ganadores tienen que venir a trabajar a estos juegos cuando es el juego, ya que a partir de ese momento, o quizás no venir a trabajar, quizás no, porque supuestamente si jugaron los juegos y ganaron, deberían tener mucho dinero. Entonces quizás el hermano de él es uno de los VIPs. Quizás los jugadores, luego de haber ganado, vuelven a ver los juegos. Reciben la invitación de vos, persona que ganaste, sobreviviste y demás, estás invitada a presenciar los nuevos juegos que se van a jugar el día tanto, fecha tanto y tanto. Quizás los ganadores se transforman en VIPs y todos vuelven a ver los juegos porque básicamente se transformaron en ese tipo de persona. Y quizás ese tipo de personas son personas que están agradecidas. Porque en este episodio algo que se hizo fue darle como una especie de entidad y presencia y personalidad al líder. Un líder que se enojó porque lo que hicieron estas personas que estaban jugando con la integridad de los juegos es básicamente generar privilegiados. Si ellos generan privilegiados dentro de este juego que en teoría les da a todos las mismas herramientas para que ganen, lo que están haciendo es romper con eso, romper con lo que ellos lograron, que es dentro de lo morboso y lo psicótico que es todo este plan, darles a ellos la posibilidad de recuperar todo lo que el mundo les quitó en condiciones en las cuales todos deberían estar igual. ¿Por qué? Porque todos fueron niños y en teoría todos deberían haber jugado estos juegos muy sencillos. Obviamente después hay un montón de cuestiones extra que van a depender mucho de las personas y de la inteligencia de las personas y de las personalidades de las personas, pero incluso con eso tenemos un grupo en lo que vimos hoy, ¿no? Y básicamente en el juego de la cuerda son grupos que tienen personalidades muy diferentes, pero siguen todos ganando porque están jugando. Entonces, dentro de lo morboso y lo terrible y lo psicótico que es todo esto, ellos creen que les están dando una oportunidad que no se las va a dar nadie. Y les están llevando todo a lo más básico para que sea justo. Estas personas creen que les están haciendo un favor y las personas quizás que ganan creen que han sido favorecidas
y que ahora pertenecen a este grupo selecto de personas que sobrevivió, vivió y logró seguir viviendo. No lo sé, podría ser interesante, porque me dio la sensación que, por lo menos, lo que cree el hombre de la máscara es que esto es justo. Y que por eso también pasa que les permitió irse, porque sabían que iban a volver, porque es la única alternativa que tenían y porque es la única manera que ellos tienen de poder ganarse su libertad otra vez. Es morir allá afuera, morir acá adentro o vivir siendo libre. Algo que pasó en este episodio es que mediante la cuerda nuestros protagonistas han asesinado a otras 10 personas. Y eso probablemente a muchos les toque la cabeza, como por ejemplo lo hizo a el protagonista de esta historia, que les dije, no me voy a acordar nunca el nombre, así que no voy a tratar ni siquiera de hacerlo, pero al 456 le sucedió que empezó a tener PTSD, empezó a tener flashbacks de su pasado y de lo injusto que fue su pasado y cómo ellos estaban quejándose por un derecho, que es básicamente una indemnización. Trabajé 10 años de mi vida en este lugar y vos me echás y no me das nada. Bueno, eso es muy injusto. Entonces ellos estaban enojados por eso, porque los habían dejado en un lugar horrible y todo el sistema en el cual ellos confiaron hoy les estaba metiendo una patada en el trasero y los dejó en el borde del precipicio, que es una persona que murió y muchas personas que empezaron su ciclo de deudas porque su hija estaba naciendo y con el nacimiento de su hija había que pagar un montón de cosas porque traer un hijo al mundo es una inversión muy grande. Entonces ahí empezó todo. Y empezó por culpa de otros, ¿no? Y vos empezás a entrar en la desesperación de poder tratar de ayudar y de tratar de salir adelante y te terminás hundiendo cada vez más en esas arenas movedizas. Bueno, me parece que lo más importante de todo esto es tratar de estar acertado en todo lo que acabo de decir. Porque, no sé, es como que yo entendí que el hermano del detective fue uno de los ganadores. Y en teoría, ese hermano creo que no está. Y no está porque ha venido de visitas a estos juegos. ¿Por qué? Porque nos dijeron que hay VIPs acá. Yo creo que los únicos VIPs que deberían existir es los ganadores, más las personas que por ahí están apostando. Y esos están acá, están viendo en algún sector. Porque aparentemente estos juegos no duran mucho, deben durar una semana. Eso es todo lo que creo que puedo decir del episodio, más dos cositas. La primera es que nuestro queridísimo 001 está empezando a tener problemas de persona mayor y que en estos momentos está entrando en un lugar bastante difícil para cada viejito, que es el depender de otra gente. Y hay mucha vergüenza y hay mucha tristeza y es muy terrible, pero me parece que está rodeado de gente buena, creo, por lo menos 3 o 4 son buenos. Y que bueno, van a tratar de ayudarlo, pero el problema es que va a tener que seguir jugando y no sé cómo va a ser para hacerlo. Así que nada, vamos a ver cómo es que sigue todo eso. Y bueno, también tenemos al malo, que en este episodio empezó a generarse dudas de que quizás no está tan bien rodeado como él cree hacerlo. La realidad es que por suerte todos los bufones que tiene a su alrededor son aparentemente demasiado estúpidos para darse cuenta que si quieren pueden ser 9 contra 1. Entonces tampoco es que tiene que ser el líder. Pero bueno, vamos a ver cómo es que sigue todo la próxima semana en el nuevo capítulo de Squid Game,
que yo lo voy a ver ahora. No sé cuántos vi ya, pero voy a meter los que más que pueda hoy. No creo que la termine y eso me quiero morir porque seguramente me quede colgando de un cliff. Pero bueno, vamos a ver cómo sigue todo en el próximo capítulo. Si les gustó el video, por favor compartan, denle like, suscríbanse. Me pueden comentar abajo en los comentarios lo que quieran. Pueden seguir en mis redes sociales acá al costadito. Nos vemos la próxima semana en un nuevo capítulo de Squid Game. Chao, chao.